en Uruguay. Me encantaría, quedo atenta a la invitación. Cómo no, con mucho gusto, a próximas instancias. Un saludo grande. Saludos. Vamos a dar paso a la próxima conferencia, que se trata sobre modelo social de la discapacidad y empleo, de Construyendo Paradigmas. Es la penúltima actividad por la mañana de hoy en este Congreso Discapacidad y Empresas por el Camino de la Inclusión, organizado por la Red de Empresas Inclusivas, con el apoyo de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. Y vamos a darle la bienvenida a la licenciada Romina Balaín, directora de Conosur de Twins y partner de Join Up, también en Argentina. Y bueno, en esta coyuntura en la cual tuvimos que ir a la virtualidad, tampoco pudimos encontrarnos en Uruguay. Pero desde ya que bienvenida y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar. Estaba escuchando las invitadas de hoy, muy buenos aportes, al igual que ayer. Así que mi idea es poder reflexionar sobre algunas cosas que ya se comentaron y poder agregar nuevas desde una perspectiva, digamos, de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, mirar un poco desde una mirada sociológica, poder entender cómo estamos hoy respecto a lo que hace a discapacidad en sí. Voy a compartir pantalla, denme un minutito. Bien. Y aquí, denme un segundo, que tengo que correr. Acá. A ver, ahí están viendo, ¿cierto? Buenísimo. Y ahora voy a poner presentar. Tengo la pantalla del Zoom que no me deja. Vamos a ver, ahí sí. Ahí vamos. Ahora sí, perfecto. Bueno, genial. Bueno, un poco como les decía, la idea es poder tener un espacio de reflexión, ¿no? Y de profundización sobre algunos temas que ya se han manifestado y poder realizar nuevos aportes. Y un poco la invitación tiene que ver con entender la importancia en el cambio de observador que estamos siendo como sociedad, ¿no? Cada uno de nosotros, de alguna manera, está observando las distintas circunstancias que se presentan. Y este observador, que cada uno de nosotros es, se compone a partir de nuestras creencias, ¿no? Entonces la invitación de esta charla está orientada, o de esta conferencia, está orientada a que podamos interpelarnos a nosotros mismos en cuanto a qué observador estamos siendo y cómo desde este observador tenemos determinadas conductas que quizás sin darnos cuenta discriminan, excluyen o dejan afuera. Mi idea es interpelarlos en cuanto a cómo estoy siendo como observador en cuanto al colectivo de las personas con discapacidad. Y una buena estrategia para lograr, digamos, un cambio de paradigma en el mundo organizacional, para lograr organizaciones más inclusivas, tiene que ver justamente desde mi perspectiva, desde mi experiencia, en trabajar en los observadores que cada una de las personas están siendo. Y para eso necesitamos espacios de reflexión, necesitamos espacios de interpelación, para poder repensarnos y repensar la realidad o las circunstancias que nos rodean. Un poco ayer se había introducido, ¿no? De la mano de Denis Jocron, de Discar, los paradigmas respecto del mundo de la discapacidad. Y esto concierne un poco, o la sociología de la discapacidad, que es una ciencia bastante reciente, podríamos decir, o una rama bastante reciente, reconoce que se han dado tres tipos de paradigmas, ¿sí? El primer paradigma es el que vamos a llamar el tradicional, ¿sí? Este paradigma, que conocemos como tradicional, está centrado... ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok. Este paradigma que llamamos como tradicional está centrado en una perspectiva religiosa, ¿sí? Había una mirada sobre la persona con discapacidad que hacía referencia
o estaba condicionada o sesgada desde una mirada religiosa o atravesado por la religión. De esta forma, las personas con discapacidad eran considerados desde demonios hasta sabios, hasta inclusive dioses, ¿no? Como para poner en contexto. Sin hablar que en algunas sociedades las personas que nacían con, digamos, discapacidad eran eliminadas. Pero vamos a ver que eso que parece tan lejano sigue presente en el contexto actual, ¿no? Y mi idea no es ejercer juicios de valor, sino invitarlos desde la pregunta a la reflexión, ¿no? Habitar la pregunta, me gusta decir. En segundo lugar, ha surgido el paradigma de la rehabilitación, que esto es lo que se conoce como ya la perspectiva médica o el modelo médico hegemónico, en donde ya a esta persona con discapacidad se la ve, se la observa desde su déficit, desde la carencia, desde lo que no puede, ¿no? Es decir, desde las barreras que tiene, en principio, la persona. Entonces, esto va a dar lugar al nacimiento de instituciones donde además se van a agrupar a las personas en función del tipo de discapacidad que tengan. Esto implica que se van a poner etiquetas como para separar, ¿no?, a esta diversidad en sí mismo, porque cuando hablamos dentro del paraguas de la diversidad de discapacidad, la discapacidad es un paraguas en sí mismo. Y por último, ha emergido en las últimas décadas, y bastante reciente, lo que se conoce como el paradigma de la autonomía personal, ¿sí? Y en este paradigma lo que hay es una perspectiva humanista. Acá lo interesante es que por primera vez se empieza a ver a la persona con discapacidad como una persona, ¿no? Esto es la clave, este es el cambio de cosmovisión. Ahora, ¿qué implicancias tuvo esto? Bueno, en el paradigma tradicional, la persona con discapacidad era un sujeto que quedaba librado o atado a la beneficencia, en definitiva, ¿no? A las buenas razones o no que podía tener una comunidad y, en definitiva, de alguna manera, a la beneficencia que alguien o un grupo social quiera realizar sobre esa persona, ¿no? Las personas con discapacidad entonces quedaban por fuera de los márgenes sociales, por fuera de los intercambios sociales, ¿no? Entonces, cuando yo estoy por fuera, estoy excluido. En el segundo paradigma, en el de la rehabilitación, la persona con discapacidad ya es puesta como un sujeto de asistencia, ¿no? La persona con discapacidad entonces pasa a ser un sujeto al que hay que asistir, al que hay que acompañar o dotar de aquello que no tiene. Y acá es interesante también pensar, por ejemplo, cuando se producen discapacidades físicas, ya puede ser porque fueron, digamos, desde nacimiento, son naturales en la persona, o son adquiridas a través de, digamos, la vida, como muchas veces esta persona es sometida a una operación para darle una prótesis y que con esa prótesis se asemeje, se parezca a esta idea de normalidad. Es decir, ni siquiera esta operación o esta prótesis cumple una función real para el desenvolvimiento de esta persona, sino que en realidad tiene que ver con suplir esta carencia y que a los ojos de los observadores, ¿no?, de alguna manera se parezca más a lo que hemos definido o hemos construido como normal. Y en el último paradigma, en esta perspectiva humanista, aquí se empieza a ver a las personas con discapacidad como un sujeto de derechos, ¿no? Fíjense en el recorrido que se ha hecho a lo largo de todos estos años, y recién este paradigma empieza a tener lugar a partir de los años 50, en mitad del siglo XX. Y aún al día de hoy, si nosotros miramos, por ejemplo, los medios masivos de comunicación, pensemos qué lugar ocupa
la discapacidad en la publicidad. Esa es una muy buena referencia respecto a que, por ejemplo, no sé, si vemos una publicidad de shampoo, observamos a una persona con discapacidad vendiendo o usando ese producto, por poner un ejemplo como podría ser cualquier otro. Pareciera que hay ciertos estereotipos que pueden aparecer en pantalla y otros estereotipos que aún siguen estando relegados, ¿no? Entonces, un poco la invitación es a pensar en qué lugar estamos, en definitiva, respecto del nuevo paradigma que tanto se está promocionando, ¿no? Acá les traje un cartel de propaganda del nazismo, y fíjense en lo que aparecía, ¿no?, en esta época. La traducción dice que 60.000 marcos del Reich le cuesta a la comunidad nacional este enfermo congénito durante toda su vida. Compatriota, este es también tu dinero. Esto que nos puede quizás parecer una aberración, sigue vigente. ¿En qué sentido? Hace unos años, en España, antes tuvimos una compatriota dando su conferencia, el partido Vox desarrolló una publicidad bastante similar a esta que les estoy mostrando, ¿no? Es decir, en pleno siglo XXI, este tipo de publicidades, de alguna manera, para algunos grupos radicalizados, sigue teniendo vigencia, ¿no? Luego, por supuesto, tuvieron que sacarla a partir del escarnio público y social, pero es decir, hay una parte de la población o de la sociedad que quizás sigue pensando de esta manera, ¿no? Y es interesante revisar el caso de Finlandia, donde hace 3 años, a partir de tener aprobada la ley de aborto, solo nacieron 2 niños con síndrome de Down. Y esto se ha dado porque a partir del diagnóstico médico se ha decidido, o la población, digamos, que se encontró con este diagnóstico, ha decidido realizar un aborto, ¿no? Es un dato significativo, al menos, para poder seguir pensando, interpelándonos, qué tanto en realidad estamos en este paradigma de la autonomía personal o en esta perspectiva humanista, ¿no? Creo que todavía tenemos muchos resabios de los otros 2 paradigmas, ni siquiera del anterior, ¿no? Tenemos todavía resabios del paradigma tradicional y del paradigma de la rehabilitación, y hay mucho aún por hacer al respecto. Entonces, esto que les decía, ¿no? Hay como los movimientos, los cambios sociales se dan con lo que se conoce como efecto pendular, ¿no? Hay posiciones antagónicas a las que existían, pero las sociedades van mutando, ¿no?, hasta encontrar un nuevo equilibrio o una nueva creencia más generalizada o más aceptada. Creo que estamos todavía en esta pendulación, y desde acá, tanto el ámbito educativo como el ámbito organizacional tiene una ardua tarea para realizar. Bien, entonces, frente a esto, ¿cuál puede ser, en función de estos paradigmas que vimos, que siguen estando presentes o siguen estando vigentes de alguna manera en nuestra sociedad, cuál es la respuesta comunitaria que podemos encontrar hoy en día, ¿no? Entonces podemos encontrar la respuesta de la exclusión, te dejamos por fuera, ¿no? Esto no lo podés hacer, acá no podemos contratar personas con discapacidad porque el mito o el pretexto en general número 1 es: no tenemos ediliciamente las condiciones dadas, ¿no? Es decir, no necesariamente necesitas tener las condiciones edilicias, ya lo han tratado otras colegas, ¿no?, esta temática. Luego tenemos la integración, donde te sumo, pero de alguna manera seguís estando ahí al margen. O te sumo para cumplir con el cupo, o te sumo para mostrarte, o para ponerte en la foto en la red social, pero hasta qué punto en realidad sos por legítimo derecho, estás por legítimo derecho, estás por las capacidades que tenés, por el aporte que podés realizar. Y por último, el de la inclusión, ¿no?, que tiene que ver con
llevar una existencia lo más, digamos, próximo, parecido a lo que hemos definido como normalidad, ¿no? Que también la normalidad es una construcción social. Esto significa trabajos en donde hay personas tanto con discapacidad como con discapacidad, y en donde cada uno va a aportar su talento, ¿no? Es decir, no te contrato por la condición de discapacidad. Esto también es un punto importante cuando queremos trabajar en serio y de verdad, es diversidad e inclusión, ¿no? Es decir, contrato a la persona por la discapacidad que tiene y porque quiero de alguna manera sentirme mejor sabiendo que estoy contratando a una persona con discapacidad, o la contrato porque estoy poniendo el foco y mirando lo que esa persona sí puede. Entonces, fíjense en cómo fácilmente caemos en la trampa de estos dos paradigmas que les mencionaba, ¿no? Entonces, cuando yo contrato a una persona, en primer lugar, porque tiene discapacidad, me voy al paradigma médico, ¿no? Al de la rehabilitación. Pero cuando yo contrato a alguien, primero por la capacidad, por los talentos que tiene, más allá de la condición, ahí estoy en el paradigma de la inclusión o en el paradigma humanitario, ¿no? Entonces, un poco para reflexionar al respecto. Ahora bien, acá quiero presentarles una idea de Durkheim, uno de los padres de la sociología, ¿no? En donde nos va a decir que la verdadera integración social va a derivarse, ¿sí?, de dos elementos que van a ser fundamentales, y es la moral y el marco normativo. ¿A qué hace referencia con esto de la moral? ¿Sí? Es decir, él nos va a decir que la integración social va a depender, en definitiva, de los valores, de las ideologías, de las tradiciones que van a dotar de sentido a nuestros comportamientos. A mí me pasa muchas veces cuando trabajo esta temática en las empresas, ¿no? Que lo que les digo es, está buenísimo esto que decís que querés hacer, pero ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de este hacer? Porque cuando nos detenemos a pensar el sentido por el cual hacemos esto, la práctica se torna más genuina y no se torna en esto de hay que hacerlo porque los demás lo hacen o hay que hacerlo porque la competencia lo hace, ¿no? Entonces ahí lo que no hay es un cambio de mindset, hoy que se habla tanto, no hay un cambio de paradigma real en cada una de las personas. Cuando yo trabajo en el sentido, en el propósito que tenemos con esto, hay un cambio genuino de comportamiento. Por eso vuelvo con esta temática de lo importante de generar espacios de reflexión, de interpelación, para que cada uno pueda de alguna manera desintegrar esas creencias que durante X cantidad de años ha construido y sobre las cuales se para a observar la realidad. Y desde la manera en que yo observo la realidad, me comporto. ¿Sí? Y por otro lado está el marco normativo, que es el marco organizativo, es el cómo la sociedad van a armarse, van a tener sus normas, sus leyes, sobre cómo llevar o cómo implementar determinados temas o cómo juzgar determinados temas, ¿no? Pero vamos a decir que el marco normativo viene por después del moral. Entonces, en este sentido, ¿sí? Cuando hablamos de discapacidad, el problema de la discapacidad, así como la hemos concebido hasta el momento, es una cuestión de carácter ético y filosófico. Más allá de después los beneficios al negocio y todas las demás cuestiones. Pero no podemos dejar de lado, no podemos pasar por alto que cuando hablamos de discapacidad estamos hablando de una cuestión que tiene un carácter filosófico y ético, y que esto tiene que ver con los valores que como sociedad tenemos o queremos inculcar, queremos incorporar. Entonces, cuando nosotros nos paramos a mirar las discapacidades de esta perspectiva, vamos a entender que es una categoría social que no le corresponde únicamente a la persona que padece cierta deficiencia en el funcionamiento de alguno de sus órganos, sino que es una categoría social que nos involucra a todos.
la discapacidad nos involucra a todos, no únicamente a la persona con discapacidad. Y este es el gran cambio de paradigma de mindset. Cuando yo puedo entender, cuando yo puedo interpelarme, que cuando una persona está privada de sus derechos, rezagada de sus derechos, hay algo que yo también, como protagonista en la sociedad en la cual vivo y en la cual adhiero a un contrato social, también estoy siendo parte para que eso sea posible o no posible, ¿no? Cuando a veces se dice hacer diversidad o ser inclusivos desde nuestro metro cuadrado, ¿no? Entonces, acá lo que quiero llevarlos a la reflexión es que la discapacidad no es una condición ontológica, no tiene que ver con la persona, al menos no exclusivamente, sino que es inherente a la estructura social y a los mecanismos de poder que están validados en las sociedades. ¿Sí? Bien, vamos a avanzar un poquito más. Respecto del cambio que se está dando, es interesante, hay dos series que están teniendo bastante vigencia. Una está en Netflix, va por su segunda temporada especial, y la otra es Good Doctor, que por ejemplo aquí en Argentina se está dando en otra versión, que se llama Doctor Amor, y que es increíble el rating que está teniendo en la televisión abierta, cosa que sabemos en la mayoría de los países, por lo menos también aquí en Argentina, la televisión abierta ha caído muchísimo en rating, y sin embargo ha desterrado a programas históricos la serie, y esto es significativo. Y el cambio de perspectiva que estas dos series introducen, y que están muy emparentadas con el paradigma de la autonomía personal, estas dos series, digamos, trabajan con dos personajes, ¿no? En el caso de Special es una persona que tiene parálisis cerebral, que ha sido consentido por su madre, ¿no? Hasta que en algún punto de su maduración quiere salir a la vida laboral, y la serie data, ¿no?, de forma muy irónica y con cierto humor, de las peripecias que va a tener que sortear para introducirse en el mercado laboral, y además le pone un condimento más, ¿no? Es una persona con discapacidad y además es homosexual. Y también trabaja y pone sobre la mesa la sexualidad, ¿no? Una condición que en general cuando hablamos de discapacidad no se asocia, es un tema tabú, ¿no? La sexualidad y la discapacidad. Y por el otro lado, en Good Doctor pone de manifiesto una persona con autismo que está haciendo su práctica como cirujano, con todo lo que eso implica, más las barreras que por supuesto tienen que sortear, y el impacto que empieza a tener también en sus colegas. Pero lo interesante de estas dos historias y este cambio de perspectiva que les mencionaba, es que los protagonistas y el meollo de las historias no está en el entorno y en lo que las personas no pueden, sino que las tramas ponen el foco en lo que sí pueden. Y esto me parece que es el gran cambio de perspectiva, y que además están logrando algo que es maravilloso. Primero, visibilizar una problemática que en general no tenía seguramente en el común de la sociedad conocimiento, salvo algún caso cercano, de qué trata cada una de estas discapacidades y cuáles son las vivencias que tienen las personas, pero además logran algo maravilloso, que es humanizar a la persona con discapacidad, ¿no? Logran humanizar, logra que uno quiera el personaje, que sufra con el personaje y que se alegre con el personaje a partir de las conquistas que tiene. Entonces me parece que cuando los medios de comunicación también trabajan de manera responsable, ¿no?, esto es maravilloso el impacto que se empieza a tener. Y por otro lado, como alguno de los colegas anteriores lo mencionó, pero quiero tomar el guante, cuando pensamos en ser una organización inclusiva, no es solamente en contratar una persona con discapacidad, sino también es en las estéticas de las imágenes que utilizamos en nuestra organización. ¿Hay lugar para la discapacidad? ¿Hay visibilización para la discapacidad? En las publicidades que hacemos, ¿naturalizamos la discapacidad? ¿Es parte de nuestras campañas publicitarias? Esto también es una forma de ser una organización inclusiva, ¿no? Entonces, algunas ideas o algunas reflexiones para tener presente. Bien.
Cuando hablamos entonces de la discapacidad, ¿no? Y de la diversidad en general, hay una tensión dialéctica que quiero presentarles que tiene que ver entre lo que llamamos diversidad y diferencia, ¿no? Por supuesto que cuando hablamos de diversidad, en el común denominador o en el imaginario colectivo, sabemos aproximadamente a qué hace referencia el término. Pero hablar de diversidad hoy es redundante. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible, ¿no? Entonces es caer en una redundancia. El problema no está en la diversidad, sino que está en la diferencia. Hay diferencias que como sociedad no hemos validado. Hay diferencias que nos han representado un problema. Y esa es la interpelación que tenemos que hacernos hoy. ¿Qué lugar hay en nuestra sociedad para que habite la diferencia? Entonces, acá quiero traer a Derrida, ¿no? Un filósofo que dice que la significación se forma en el hueco de la diferencia. ¿Qué significaciones hemos constituido, hemos construido, que han dado lugar a los conceptos de normalidad y anormalidad? Ahí es donde tenemos que hacer un doble clic. ¿Qué es lo anormal para nosotros y qué es lo normal? Para empezar a romper nuestros prejuicios, nuestras propias barreras, nuestros propios estereotipos. El problema no es la diversidad en sí, sino las diferencias que existen y que se han convertido entonces en desigualdades. Por eso nos merecemos una conversación más profunda respecto a las diferencias y cómo hemos aceptado algunas diferencias y excluido o dejado por afuera otras. Y aquí es clave, como mencioné en algún momento, el rol de la educación. El año pasado la BBC lanzó un informe, ¿sí?, de 194 países que se analizaron, 5 solo tienen leyes de educación inclusiva. Entonces, si no trabajamos de la educación, ¿cómo luego esa persona va a llegar al mundo de las organizaciones? ¿No? Entonces, tenemos que trabajar. Hoy, ¿cómo podemos hacer? Ya desde el mundo organizacional, ¿no? Y trabajando con empresas del tercer sector, pero también nos merecemos una conversación profunda sobre la educación y el concepto que se ha generado en los últimos años y que hoy está en crisis sobre lo que consideramos escuelas especiales, ¿no? Este concepto que otra vez vuelve a separar, ¿no? Vuelve a excluir, vuelve a cindir. Lo distinto, lo diferente queda excluido de lo que hemos construido como normal o natural. Entonces, aquí, para entender qué es el modelo social, del cual es un poco la centralidad de mi temática, es esto que ya también se ha comentado, ¿no? Es entender la discapacidad como el fracaso de la comunidad para adaptarse a las necesidades de quienes tienen alguna deficiencia o algún requerimiento específico. Entonces, el modelo social es entender que la discapacidad, vuelvo con esta idea que ya mencioné, no es un tema ontológico de la persona, sino que es un tema del nosotros, es un tema de la persona con su deficiencia y la relación con el entorno en el cual se va a desenvolver, ¿sí? Entonces, volviendo a este paradigma de la diferencia, ¿sí?, lo que nos pone en evidencia el paradigma de la diferencia es que no se concibe a la discapacidad como una condición en sí misma, sino como una condición relacional. La discapacidad en sí es en base a la relación con otros o con el entorno, ¿sí? Que la discapacidad la hemos sancionado socialmente, la hemos dejado por fuera de los intercambios sociales, y que en definitiva se ha producido a partir de un ejercicio de poder sobre la noción de lo que hemos denominado qué es normal y qué es anormal, y que como sociedad hemos adherido a lo que en sociología se conoce como contrato social. De alguna manera, cada uno de nosotros ha sido parte, ¿no?, a normalizar y aceptar los términos de ese contrato social que han dejado por fuera a las personas con discapacidad. Entonces,
el paradigma de la diferencia, el pensar la diferencia y no ya la diversidad, tiene que ver con una transformación ética, con en definitiva, repensar nuestra esencia como seres humanos, nuestra esencia como personas. Para ir cerrando, entonces, cuando en las organizaciones, ¿no? Las empresas dicen, bueno, quiero empezar a trabajar en inclusión, quiero comenzar, y muchas veces preguntan, ¿no? Dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos para estar preparados? ¿Sí? ¿Cómo hago para liderar una persona con discapacidad? ¿Cómo estoy preparado como empresa? Y acá quiero citar a Carlos Escler, ¿no? Un argentino, profesor en Flaxo, que dice, en todo caso, habría que hablar de un estar predispuesto, o dicho de un modo más enfático, de un estar disponible. Él dice que ponemos tanto foco en esto de la preparación, en la educación, ¿no? En el entorno laboral, que nos olvidamos en definitiva de que lo primero, lo más cercano y también lo más efectivo no tiene que ver tanto con la preparación, que no la negamos, no decimos que no es importante, pero es aún más pertinente y más cercano el estar predispuesto, el estar disponible al encuentro con este otro, que es diferente. Entonces, el rescate de la diferencia, el revalorizar, el mirar este modelo, este paradigma de la diferencia, implica recuperar la diversidad y no imponer uniformidad, ¿no? En la cual durante años hemos estado trabajando. Y acá para cerrar la idea, quiero centrarme en este concepto de gestos mínimos, ¿sí? Y quiero leerles esta pequeña reflexión, ¿sí? Que dice, perdón. La inclusión necesita más que de actos heroicos, de pequeños gestos, de una gestualidad mínima. ¿A qué estoy haciendo referencia? A mirar sin juzgamiento ni condena previa, a mirar para posibilitar otras existencias diferentes de la nuestra, a saludar, a dar la bienvenida, a preguntar, dar cauce, permitir, posibilitar, dejar hacer, dar a hacer, sugerir, conversar. ¿No? Me parece maravillosa esta reflexión en cuanto a qué espacios damos para estos gestos mínimos en nuestras organizaciones. Bueno, gracias a todos. Aquí les dejo mis datos de contacto. No sé si tienen preguntas. Gracias por estar a pesar de la hora. Estás muteado, Fer. Bien, no, muchas gracias a ti, Romina, por participar y por acompañarnos también en este congreso, como lo has hecho también en algún otro ciclo de webinar de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, siempre aportando valor desde diferentes miradas y sobre diferentes temas que tienen y no que ver, pero que están con el tema de recursos humanos. Así que gracias por habernos acompañado, que tengas una buena jornada. Gracias. Vamos a dar paso ahora a la siguiente conferencia, que es la que cierra este segmento matutino de este Congreso de Discapacidad y Empresas organizado desde la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay. De verdad debería ponerme de pie, este es un evento virtual, pero lo voy a hacer con la mayor honra y la mayor dedicación posible, porque es, como lo dijimos durante la presentación previa en las redes sociales y el anuncio, un alto honor para nosotros y para la Red de Empresas